Está a propósito de ello el ex ministro de Defensa, candidato a la presidencia también por el Partido del Buen Gobierno, el señor Jorge Nieto Montesinos. Señor Nieto, muy buenos días. Muy buenos días, Mávila. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, señor Nieto. Antes de consultarle por otros temas de coyuntura, este es un tema urgente, sin duda. Estamos ya, de acuerdo a algunos especialistas, hablando de un fenómeno del Niño que empieza a azotar a nuestro país. Usted tuvo a cargo también el fenómeno del Niño costero, ¿no? Y quisiéramos conocer cuáles son sus impresiones y por dónde cree deberían iniciar inmediatamente la organización del gobierno y las acciones para evitar que el daño sea mayor. Bueno, primero un mensaje, si quieren, a las poblaciones afectadas, que les digan que el gobierno está al tanto. Yo sé que estamos sin gobierno. Un arequipeño se supone mañana juramentará como primer ministro, pero el presidente de la República es el jefe de las Fuerzas Armadas y esa calidad no la pierdes por no tener primer ministro o por no tener gabinete. Él es el jefe de las Fuerzas Armadas y son las Fuerzas Armadas la primera y principal estructura logística y organizativa que tiene el Estado peruano. Por tanto, siquiera un pronunciamiento que nos diga que la autoridad está cerca, que está al tanto, y luego movilizar a través del Comando Conjunto las enormes capacidades de actuación que tienen nuestras Fuerzas Armadas en situaciones como esta, que además ya saben perfectamente qué es lo que hay que hacer. Cada fenómeno es distinto. Cada activación de quebradas tiene su propio curso y su propia ruta, pero si uno tiene la voluntad y el seguimiento del proceso, del problema, de la manera en la que están ocurriendo las cosas, la propia naturaleza nos dice cuál es la forma de enfrentar y de resolver el problema. Hoy día la mitad de la ciudad de Arequipa no cuenta con agua potable, está inundada por las aguas, pero no cuenta con agua potable, y no cuenta tampoco la mitad de la ciudad con energía eléctrica, y se están construyendo en este momento algunos albergues en coliseos de la ciudad para poder atender a familias que han quedado totalmente desguarnecidas y a merced de la intemperie. Por tanto, esa acción que ya están desarrollando algunas autoridades en la ciudad y en otras ciudades afectadas del país, como en la región de Ica, tiene que ser fortalecida por la acción del gobierno, por su presencia. Es muy importante la presencia de las autoridades para que la gente sienta que están actuando allí en favor de resolver los problemas que hoy día la aquejan. Cuando usted fue ministro de Defensa el año 17 y coordinó los esfuerzos para hacer frente al Niño de ese año, hubo también que establecer una relación fluida con los gobiernos regionales, que tienen además maquinaria. Recuérdenos cómo es que logró usted a partir del COEN, me parece recordar, movilizar el conjunto de las autoridades del país, lo que vemos que se está produciendo en este caso con lentitud. El COEN no es solamente el espacio que yo habilité allá en el Ministerio de Defensa. Bien entendido, el COEN es el gobierno nacional actuando como comando de operaciones de emergencia. El gobierno nacional. Usted ha recordado aquella circunstancia, Fernando. Nosotros tuvimos una primera conferencia de prensa con el presidente Kuczynski entonces, que la hicimos en el local que tenía en ese momento Indesi. El local que tenía Indesi era la ex casa de la señora Matilde Pinchi Pinchi. Y cuando fuimos ahí a dar la conferencia, eso era pues un tumulto, un desorden, una sobreposición de periodistas, autoridades, pantallas, informaciones. Es decir, quien viera eso por televisión estaba viendo un gobierno absolutamente caótico y desordenado. Saliendo de allí, yo le pregunto a Midacán si las Fuerzas Armadas peruanas no tenían un centro de comando y control en serio, dado que se supone que iban a dirigir en algún momento una guerra. Y la respuesta me dijo, tenemos 5 o 6, uno de ellos en el Ministerio de Defensa, en el sótano. Llegando al ministerio, fui a revisar el espacio y efectivamente pues era un centro de comando y control que nos permitía actuar realmente en tiempo real. ¿Qué tenía el COEN? Relación automática con los gobiernos regionales. Su tercer nivel son las municipalidades, su segundo nivel son los gobiernos regionales, su primer nivel es el gobierno nacional. Por tanto, la primera sugerencia que yo daría es activen el COEN. Eso tiene una estructuración que en automático está prevista en la ley y eso puede hacer que rápidamente fluyan las informaciones. Claro, si a ese COEN
se le da la capacidad de comunicación que tienen nuestras Fuerzas Armadas, todo puede fluir muy rápidamente, la información de un lado hacia el otro y de regreso. Quisiera que nos cuente qué es lo que ha recogido usted, señor Nieto, porque hemos leído su plan de gobierno, pero nos interesa saber qué es lo que ha recogido durante las giras que ha hecho a varias regiones de nuestro país. Desconfianza, una profunda desconfianza de la población en la política y en los políticos. Los niveles de corrupción, de desidia, de distanciamiento real de los problemas es muy grande y la gente lo percibe. Se ha desarrollado durante el último tiempo un deterioro permanente del servicio público. Veamos salud. Tenemos una multiplicación del presupuesto de salud desde hace unos 15 años y sin embargo, a pesar de que ha habido una mayor inyección de recursos en el sector, los servicios no han hecho más que deteriorarse. Son cotidianas las denuncias de gentes en todas las regiones de que tienen hospitales sin medicamentos y eso tiene responsabilidad política. Ha sido el partido del señor Acuña el que ha dirigido el sector salud y el Ministerio de Trabajo, no porque le interese particularmente el derecho de los trabajadores, sino porque del Ministerio de Trabajo depende salud, que es el otro gran instrumento para atender la salud de la población asegurada. Por tanto, lo que recibo es una justificada desconfianza, una distancia muy grande del sistema político y la clara convicción de que así como están las cosas, los problemas no se van a resolver. De acuerdo. Por otra parte, su plan, como era necesario, desarrolla todo un capítulo sobre seguridad. Y habremos constatado seguramente en las zonas donde he estado que es una demanda importante junto al rechazo a la corrupción, porque viene ganando la partida la delincuencia organizada y la criminalidad organizada también. Bueno, tiene que ver con la corrupción. No es posible explicar el imperio de la criminalidad como está siendo hoy día en todo el país si es que no comprendemos que las instituciones dedicadas a combatir el delito y el crimen están lastradas por la corrupción. Usted ha mencionado, Fernando, el plan de gobierno del Partido del Buen Gobierno. Tenemos un capítulo dedicado al tema de la seguridad ciudadana y tenemos un subcapítulo dedicado específicamente al tema de la extorsión y el sicariato. Y tenemos la convicción que resuelto el tema de la conducción política, colocando al mando del Estado y de las instituciones respectivas a gente competente y honesta, en no más de un año resolvemos el tema de la seguridad. Y no lo digo por voluntarismo, lo digo porque ya lo hemos hecho. Usted recordará que en los años 80 tuvimos dos crisis, una de asaltos bancarios y una de secuestros de empresarios. Se formaron unidades especializadas en ambos delitos y 6 meses después se acabaron esos delitos y las bandas de secuestradores y las bandas de asaltantes bancarios estaban donde debían estar, en la cárcel. Lo primero que tenemos que hacer ahora es armar esa unidad especializada con los policías honestos y competentes que también existen en la Policía Nacional y tener sobre ese equipo especializado un fuerte apoyo tanto económico como tecnológico como de capacitación y el mando político permanentemente cerca de ese equipo. Una segunda modificación que tiene que hacerse es que el presidente de la República tiene que asumir en primera persona la lucha contra la criminalidad y todos los días a las 7 de la mañana el ministro del Interior, el jefe de la policía, los jefes que sean necesarios para cada circunstancia y algunos otros ministros tienen que estar rindiendo cuentas de lo que pasó el día anterior y de la planificación del día siguiente y de la semana siguiente. Por tanto, tiene que haber una actuación política más consistente de parte del mando político para fortalecer la actividad de ese cuerpo especializado y también para informarle a la ciudadanía y que la gente sepa, como pasa también en una circunstancia como la que tenemos hoy día por las inundaciones de las aguas en Arequipa, en Ica y en otras ciudades, la gente sepa que su gobierno está trabajando para ella. No hay nada peor para enfrentar y para gestionar una crisis, y es crisis la de la delincuencia y es crisis la de los fenómenos de los huaicos hoy día en varias ciudades del país. No hay nada peor
que la población se sienta sola y sin su gobierno respaldándola. Lo que inmediatamente siente la población es miedo, y el miedo luego se transforma en actitud desesperada, en protestas, en acciones que finalmente terminan complicando más la solución. Señor Nieto, quería aprovechar justamente antes de que el tiempo nos gane para pedirle una opinión también, como ha recibido la noticia de la designación del señor Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros. Esto en vísperas de que se designe al gabinete, porque por lo menos en el comunicado de la presidencia se ha convocado para mañana, o se ha anunciado para mañana ya la designación del gabinete en su conjunto. Pues mi paisano Hernando tiene más experiencia que el presidente en estas cuestiones y debiera decirle ya mismo, antes de que él sea primer ministro, que el presidente manda sobre las Fuerzas Armadas y que debiera llamar en este momento, si no lo ha hecho ya, al jefe del Comando Conjunto para que ponga en operación al jefe del Comando Operacional Norte para que se hagan cargo de la crisis y de la emergencia. Yo espero que la naturaleza arequipeña de Fernando lo llame a actuar rápidamente, porque la desgracia y la situación en la que está nuestra gente no espera a que se produzca el nombramiento. Tienen que actuar ya, es el momento de la acción. Arequipa y otras ciudades están realmente golpeadas y necesitamos que nuestras autoridades sean eso, nuestras y autoridades. Y eso supone ejercer la acción. Robando tiempo, quisiera preguntarle algo que destaca en su plan, a diferencia de otros planes del gobierno, que es el tema de la cultura. No se habla sobre cultura en esta campaña electoral, y en algunos planes ni siquiera figura como tema. Explíquenos por qué le da usted tanto énfasis. Primero, mi querido Fernando, porque el Perú es una potencia cultural. Yo he escuchado a algún candidato que está acostumbrado a decir sandeces, que va a cerrar el Ministerio de Cultura, le parece un gran ahorro, va a cerrar el Ministerio de Cultura. Seguramente el Ministerio de Cultura necesita una serie de modificaciones, de cambios, de reformas, pero cerrar el Ministerio de Cultura es una barbaridad. Si en algo es potencia el Perú, es en materia cultural. Nuestra historia, nuestros vestigios, nuestro patrimonio arqueológico de distinto tiempo y distintas épocas de la República puede ser parte no solamente de nuestra identidad, sino de una potente industria del turismo que hoy día no tenemos. Nosotros tenemos tanta historia y tan bien conservada como México. En México el turismo es el segundo o tercer ingreso en dólares, junto con el petróleo y junto con las remesas de sus migrantes. Aquí podemos tener una potente industria del turismo. Estamos en la cuenca del Pacífico. Cada año hay 1.000 millones de viajes turísticos en el Asia, no solamente en China, en el Asia. Nosotros debemos aspirar, ahora que tenemos esta conexión y que podemos multiplicar esta conexión con China y con el Asia, debemos aspirar a tener siquiera un 2 o 3% de esos 1.000 millones de viajes turísticos. Ya solo eso nos daría un enorme potencial como país que desarrolla su industria turística. Por tanto, la cultura es central para el Perú. De acuerdo, le agradecemos su participación en Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias a Jorge Nieto, quien ha sido ministro de Defensa, pero además es candidato actualmente a la presidencia de la República por el Partido del Buen Gobierno.